El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En este día 28 de enero, año 2023, de la era cristiana, escuchamos el testimonio de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Escuchemos atentos. Aquel día al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello lugar, el mar de Galilea, que es un lago, ¿no? No pensemos que es el mar abierto. Es un gran lago bello que nutre y surte de agua pues a toda Israel. Llega hasta el Mar Muerto para terminar también allí todo su recorrido. Y sin embargo, estos testimonios, ojalá algún día podamos estar. Estamos organizando la peregrinación a Tierra Santa. Podamos estar allí bellamente unos 2 días en Galilea para recorrer todo ese espacio y subirnos en el barco, y que no va a tocar una tormenta tan fuerte, porque si no, cuando ventea, ventea como en toda parte. Todo nos da susto, y los apóstoles hoy no son ajenos a la palabra miedo. Aunque uno diga que tiene fe, ¿por qué el miedo se nos activa? Porque son las inseguridades humanas. Entonces no podemos escandalizarnos, y el Señor les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y dice el texto: se llenaron de miedo y decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Como dice el cuchicheo, ¿no? ¿Y es que este no le da miedo o qué? Como decimos nosotros. Entonces, humanamente uno tiene también esa experiencia del miedo. Quisiera hacer referencia un momento a Santo Tomás de Aquino. Es el que va a hacer el compendio de la Suma Teológica, y en la primera lectura de la liturgia de este día sábado, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, inicia diciendo: la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Y empieza entonces a recordar del Antiguo Testamento a Abraham, padre en la fe, para llegar a Jesucristo, que es la plenitud de la fe. Sin embargo, hay un recorrido histórico, y por eso Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, va a sistematizar la doctrina misma de la Iglesia, para que nosotros en el fundamento teológico tengamos también la seguridad y la certeza de las verdades reveladas. Hoy, sin embargo, siglo XXI, ya no se trata de defender las verdades teológicas. Ya están escritas, ya están definidas, los dogmas, todo lo que tenemos. Pero tenemos un reto grande a nivel cultural. Después de la Revolución Francesa, lo que va a pasar cuando pensamos que el triunfo de la razón va a ser la plenitud de la humanidad, nos damos cuenta que hay declives permanentes. Y uno de los grandes declives están marcados en 2 momentos. Primero, la Primera Guerra Mundial. Segundo, la Segunda Guerra Mundial. Tercero, cuando Chernobyl, la tragedia atómica que hubo en Rusia. Entonces la humanidad se encuentra siempre en el dilema de cómo responder a los retos humanos. Lamentablemente, digo lamentablemente, uno se da cuenta cuando ven las tragedias. Ahora estamos viviendo un declive con lo que está pasando en Ucrania. Entonces ya estamos casi a un año de la guerra, que es una guerra silenciosa, donde las potencias están confrontando poderes militares, estratégicos, económicos, todo lo que se quiera. Pero detrás de eso hay una pregunta antropológica: ¿y el ser humano
en qué puesto está en este momento. Entonces la suma teológica hace la respuesta a Dios en qué puesto está en el ser humano. Ahora es a la inversa. ¿En qué puesto está el ser humano delante de Dios? Entonces nos damos cuenta que el ser humano es utilizado. En Chernobyl dicen que hubo más o menos 700,000 personas que pueden haber muerto físicamente de cáncer, los que apagaron el fuego nuclear, que fueron allí. Lo que pasa es que nosotros 1986 no lo tenemos presente, pero eso fue una tragedia de unas magnitudes impresionantes y estamos abocados ahora a la misma tragedia. Si uno de estos señores les da por hacer el botoncito famoso, el botón nuclear, las tragedias mundiales serían de una forma incomparable a todo el daño ecológico que está viviendo el mundo con el calentamiento global. Entonces agregarle una situación atómica sería nefasto para la humanidad, no para Dios, sino para la humanidad. Entonces la antropología hoy tiene que volver a ocupar un puesto importante a nivel económico, político, sociológico y religioso. Lamentablemente el Papa no es escuchado, como le pasaba al Papa Juan Pablo II, que en cada encíclica trataba de resaltar la necesidad de una humanidad distinta. El Papa Juan XXIII literalmente evitó la Tercera Guerra Mundial, pero ahora estamos abocados a un problema muy grande. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Qué va a pasar entonces con la confrontación que está pasando en tiempo real? Y no solamente para Ucrania, Rusia y Occidente. Es silencioso lo que está pasando en otros lugares. Ayer hubo un atentado gigantesco también, otra vez palestinos y judíos. Otra vez en una mezquita, en una sinagoga se presenta el problema. Entonces el ser humano tiene que replantear realmente qué es la experiencia de Dios. Ya no es la suma teológica de Santo Tomás. Ahora tendríamos que decir la suma antropológica. En estos siglos, ¿qué es lo que hemos acumulado para que la humanidad viva de una forma distinta? Y no pensemos que es la humanidad hacia afuera. Cada uno tiene una familia, niños, jóvenes, ancianos. Nosotros mismos, como creyentes, ¿cuál es nuestra experiencia de Dios frente a la realidad del mundo? Entonces no es el templo o el lugar sagrado, vamos a escondernos porque el mundo se va a acabar. Al contrario, el ser humano se va a acabar. El ser humano quiere autodestruirse. El ser humano ha perdido la bitácora de su existencia. Entonces ahora nos volvemos en primera persona. Yo como ser humano, ¿en qué punto me encuentro en este momento? ¿Cuál es mi realidad antropológica? ¿Cuál es mi realidad teológica? Mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Aquí es donde tendremos que buscar una fuerza espiritual que nos permita entender por qué el cristianismo tiene que ser también una respuesta antropológica, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué la encarnación de Jesucristo viene a marcar una etapa nueva para la humanidad? Pero si nosotros como cristianos no asumimos esa etapa nueva, nos quedamos simplemente como una religión más, guardando conceptos y hablando de cosas que nadie entiende. Y lo digo no por nosotros los adultos, sino por las nuevas generaciones. ¿Qué significa ser cristiano en un mundo que cambia tan velozmente? En un mundo que tiene amenazas permanentes. Llegan unos señores a empoderarse de los estados y creen dueños del ser humano. Entonces aquí es donde tendremos que replantearnos. No puede existir una tercera guerra mundial. Ya pasamos 2 guerras mundiales. Ya pasamos una tragedia atómica, Chernobyl, sin contar lo que pasó en Japón cuando hubo el terremoto, que ahora están a punto de liberar miles y miles de litros de agua contaminada con radioactivos. Entonces todo eso está perjudicando es al ser humano, no a Dios, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto, lo hizo bueno. Entonces aquí es donde nosotros también tenemos que encontrar una suma antropológica. Ya no es la suma teológica, sino el legado histórico de la humanidad tiene que tener una continuidad y allí es donde la fe tiene que iluminarnos
Y tiene que iluminar al poderoso como tiene que iluminar a la persona más sencilla. ¿Qué es lo que hace Jesucristo para cambiarnos, para guiarnos, para santificarnos? Verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces vuelvo a la palabra del Evangelio para que cuando vayamos allá a Galilea, seguramente el padre Oscar tendrá que hacerse adelante en la popa. Mientras yo duermo, ustedes muertos de susto, me tienen que dejar dormir y yo les diré por qué tienen miedo. No vinimos aquí a orar. Lo mismo le va a decir los apóstoles, el Señor a los apóstoles. Oiga, pero ¿por qué tienen miedo? Él estaba en la popa ya dormido y cuando el viento vino fuerte, ellos pensaban que se iban a hundir. No tengamos miedo. La humanidad no se va a hundir porque Cristo el Señor nos está salvando. Esa sería mi respuesta hoy sábado, que no tengamos miedo. No le hagamos juego al miedo. Tengamos la certeza que Jesucristo el Señor nos está salvando. Silencio, enmudece, y el viento cesó y vino una gran calma. Pidamos ese milagro hoy para una humanidad que tiene turbulencias, que tenemos miedo y necesitamos la gran calma que nos trae Jesucristo, camino, verdad y vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, y eso buscaré, habitar en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.